Nuevamente estamos por aquí en esta serie de catequesis que hemos comenzado sobre el catolicismo nacional, dando una verdadera postura, una postura clara, precisa, sencilla y auténtica de lo que es el catolicismo nacional. Les habla el padre Chediel Brigi desde Venezuela, la cuna del gran patriarca de las iglesias nacionales, don Luis Fernando Castillo Méndez, sucesor del santo organizador de las iglesias nacionales en América, San Carlos Duarte Costa. La primera entrega, que fue una introducción, estuvimos hablando sobre el origen de las iglesias nacionales a nivel mundial, que la llevamos hasta las iglesias ortodoxas antiguas, en Oriente, en Persia, en Siria, en Etiopía y en Egipto. En la facultad, y después nos vinimos a América, donde determinamos históricamente el origen de las iglesias nacionales en América, en Brasil. Desde la época de la independencia también hubo unos intentos de iglesias nacionales en México, pero en México esas iglesias nacionales del principio del siglo XX fracasaron porque no eran iglesias nacionales con tinte religioso y cristiano, como la iglesia de Carlos Duarte Costa, sino una iglesia netamente política, amañada a la forma de la persecución anticristiana que dio origen a la guerra cristera. Por lo tanto, ese origen de iglesia nacional en México hacia principios del siglo XIX no fructificó por su influencia política. La última parte que estuvimos hablando fue el origen en el siglo XX en Brasil de la iglesia nacional con el canónigo Manuel Carlos de Amorim Correia, quien era párroco de Itapira en Brasil y que en el año 1912 fue excomulgado por la Iglesia de Roma, ya que buscaba organizar una iglesia nacional. Él muere en extrañas circunstancias. Nos dice San Carlos Duarte Costa en su manifiesto a la nación, del cual quiero leer textualmente, que la muerte del canónigo Amorim fue una muerte por envenenamiento. El canónigo Manuel Carlos de Amorim Correa fue fundador de la Iglesia Católica Apostólica de Brasil en Itapira, estado de Sao Paulo, el 30 de enero de 1912. Víctima de la gripe, fue envenenado por el farmacéutico, comprado por 10 monedas y la educación gratuita de sus 2 hijas. Arrepentido en el momento de su muerte, hizo esta revelación. Eso no lo digo yo, lo dice San Carlos Duarte Costa en el manifiesto a la nación que él mismo escribió en Brasil, dando origen a su magisterio como organizador de las iglesias nacionales. Quienes quieran leer los documentos de San Carlos Duarte Costa, por ejemplo que fue escrito el 18 de agosto de 1945, pueden leerlo en el blog resistenciacarlista.blogspot.com. Allí estamos haciendo un equipo de trabajo que busca mantener la identidad carlista, la identidad de San Carlos Duarte Costa viva. Estamos haciendo el trabajo de traducir del portugués al español todos los documentos para que pueda ser leído por los hispanos hablantes. Luego de eso, en el año 1936
Salomão Ferraz inicia su Iglesia Católica Libre en el Brasil. Iglesia Católica Libre que se unirá a la Iglesia Católica Apostólica Brasileira el 6 de junio de 1945 y de manera definitiva el 15 de agosto de 1945 con la consagración episcopal de Salomão Ferraz por manos de San Carlos Duarte Costa. Y se inicia la historia de 71 años que estaremos cumpliendo el próximo 6 de julio de la obra de San Carlos Duarte Costa. San Carlos Duarte Costa durante todo ese tiempo tiene unos periplos de persecución, es llevado a la cárcel, es perseguido, incluso hay una querella ante el Tribunal Supremo de Justicia brasileño y el presidente de la República contra la ICAP, resultado al final que queda favorable en San Carlos Duarte Costa y en la libertad religiosa brasileña. Por lo tanto, Carlos Duarte Costa no es solamente el fundador de la ICAP y de las iglesias nacionales a nivel mundial en este siglo moderno, sino que es también el adalid de la libertad religiosa en América Latina. Es el adalid de la libertad e igualdad religiosa en el continente americano, es el precursor de la libertad religiosa. Caso particular que a mí siempre me ha causado gran perspicacia y mucho interés es el hecho y el periplo histórico que tuvieron que pasar para poder consagrar obispo a Luis Fernando Castillo Méndez. Intentó Luis Fernando Castillo ir a Brasil y no pudo. Intentó San Carlos Duarte venir a Venezuela y no pudo. Al final, después de muchos intentos, decidieron ir como turistas a Panamá y en el canal, en la zona libre, en el templo episcopal, fue donde al fin pudieron consagrar obispo a Luis Fernando Castillo Méndez. Esto no nos deja más que claro el hecho mismo de la persecución a la que han sido sometidos los católicos nacionales a lo largo de la historia. Y es allí donde algunos católicos nacionales pareciera que sufrieran del síndrome de Estocolmo, pues pretenden asemejarse o pretenden simular a quienes durante tanto tiempo han propiciado esta persecución. Particularmente en el caso, en los últimos 3 años, mi figura ha sido gravemente vilipendiada y perseguida por el hecho de promover la fe desde el catolicismo nacional. Mas, sin embargo, con mucho respeto me he dirigido a quienes me han buscado detractar y perjudicar, y en todo caso el testimonio ha sido válido para que se disipen las intrigas y el trabajo pastoral fructifique. Mas, sin embargo, por falta de identidad, algunos católicos nacionales quieren simular a sus propios verdugos y perseguidores, y esto es un delito grave desde el punto de vista de la conciencia y de lo que somos. Yo sé que muchas personas que estarán escuchando por vez primera sobre el catolicismo nacional verán esta charla, y yo les pido, no se escandalicen, yo les pido, no se sientan vilipendiados ni aludidos. Simplemente es un proceso en el cual nosotros, los católicos nacionales, le exigimos a los católicos nacionales que sigan siendo lo que son, para dar claridad y para darle continuidad a la obra de un hombre que se llama Carlos Duarte Costa, que empeñó su ministerio con el fin de hacer la obra de Cristo en tiempos de persecución. Una de las cosas que se ha tenido siempre por curioso es el caso de Salomão Ferraz. Salomão Ferraz fue el primer obispo consagrado por don Carlos Duarte Costa, el cual venía de la Iglesia Católica Libre del Brasil, que él había fundado en el año de 1936. Y es Salomão Ferraz el punto de ebullición para dar inicio también al catolicismo nacional brasileño, ya que es a través de la consagración de este, por medio del cual se le establece la excomunión a San Carlos Duarte Costa, e inmediatamente el catolicismo nacional es declarado cismático por la Iglesia de Roma. Antes de eso, aclaremos el término cismático. Cismático es aquel que se separa de otro, mas sin embargo han sido cismáticas todas las iglesias históricas.
En primer lugar, fueron cismáticas las iglesias ortodoxas antiguas de todo el cristianismo, las jacobitas, las etíopes y las coptas. Han sido cismáticas luego la iglesia de Roma, que se ha separado de la cristiandad de Oriente, y ha sido también Oriente cismática de Roma, por haberse separado de la cristiandad de Occidente. Lo que significa que todo el cristianismo se ha visto en vila y en juicio por la división no tanto espiritual, sino de punto físico. Y el cisma, o la palabra cisma, es un término netamente jurídico que no trasciende a ningún plano espiritual, ya que la Iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica. Y de esa catolicidad, unidad, apostolicidad, participan todos los que poseen la sucesión apostólica íntegra y válida. Por lo tanto, el término cisma o cismático carece de cualquier juicio de valor en función de lo que representa verdaderamente la Iglesia. Entonces, Salomón Ferraz, un hombre casado, con hijos, 7 hijos en total, fue consagrado obispo por San Carlos Duarte Costa y comienza a ser el primer obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, el primer obispo consagrado para esta iglesia. Mas, sin embargo, en el año de 1959, Salomón Ferraz se une a la iglesia de Roma y es recibida por esta, exactamente el 8 de diciembre de 1959. Salomón Ferraz fue recibido, mas no fue reconsagrado por la iglesia de Roma. Aquí quiero mostrarles algunas fotografías muy particulares de este hombre. Aquí las podemos ver en cámara. En la primera gráfica vemos a Salomón Ferraz con su esposa. En la segunda gráfica vemos a hijos de Salomón Ferraz y en la última gráfica vemos a Salomón Ferraz con sus hijos. Vemos a este lado un artículo del periódico ABC del año 1969, 14 de septiembre de 1969, donde dice: ha muerto el único sacerdote casado católico, es decir, Salomón Ferraz. Salomón Ferraz fue considerado por Roma como el único obispo casado católico, mas sin embargo Roma se le olvidó contar los más de 30 obispos que en ese momento tenía la ICABE y el montón de obispos que tenían las otras demás iglesias que permiten el matrimonio de los clérigos. Mas sin embargo, Salomón Ferraz es el epónimo del sacerdote casado también en Occidente y salió de la Iglesia Nacional del Brasil, de la cual todos hemos sido originarios. Quiero saludarlos a todos ustedes que nos están viendo, les quiero seguir invitando a esta serie de conferencias que estamos dando a título de conversatorio, en un idioma claro, en un idioma fácil, para que todos podamos entender lo que queremos ser, lo que somos y lo que hemos sido siempre. Que Dios me los bendiga y me los acompañe siempre. Feliz tarde. Habló para ustedes el Padre Chedi Elbrig.